Me echaron en Navidad hasta que les dije quién pagaba todo. Mi familia siempre había sido difícil, pero esa Navidad fue el quiebre definitivo. Mi nombre es Matías. Tengo 27 años. Trabajo como desarrollador web freelance desde hace casi 6 años. Y aunque nunca fui el hijo modelo, de esos que sonríen en las fotos familiares o hacen chistes en las reuniones, siempre fui el que resolvía todo cuando nadie más quería ensuciarse las manos. Vivía con mis padres, no por gusto, sino por necesidad mutua. Tras la muerte de mi abuelo, ellos se endeudaron hasta el cuello para pagar el tratamiento médico que no cubría el seguro. Yo me ofrecía a ayudar. Pagué parte del arriendo, pagué el internet, los servicios, la mayoría de los alimentos. Y aunque me trataban como el hijo que aún no se independiza, era yo quien evitaba que la casa se viniera abajo. Nunca reclamé nada, ni cuando mi hermana menor trajo a vivir a su novio desempleado, ni cuando mi madre usaba mi habitación como trastero durante el día, ni siquiera cuando mi padre decía en reuniones familiares que me estaba haciendo el difícil con la vida. Pero lo de esa noche fue distinto. Era Nochebuena. La mesa estaba servida, el pavo en el centro. Mi madre sonreía, mi hermana hacía TikToks en el fondo. Yo me senté como siempre, con la esperanza de que, al menos esa noche, pudiéramos actuar como una familia normal. Y entonces, después del primer brindis, mi padre se levantó, golpeó su copa con la cuchara y dijo: «Este año ha sido difícil, y creo que todos aquí merecemos paz». Hubo momentos tensos, gastos inesperados, y muchas decisiones que no se tomaron a tiempo. Hizo una pausa, me miró, y ahí supe que venía algo. Por eso quiero aprovechar esta cena para decirlo claramente. Matías, eres una carga. No puedes vivir con nosotros más. Tienes hasta fin de mes para irte. Silencio absoluto. Mi madre bajó la mirada. Mi hermana sonrió. ¿Y el novio desempleado de ella? Se sirvió más vino. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque estaba tan atónito que no podía articular una sola. Me levanté, miré a mi padre a los ojos. «Feliz Navidad». «Onle», dije, y me fui. No dormí esa noche, no lloré, tampoco grité. Solo me senté frente a mi computador y abrí todas las cuentas bancarias, facturas y contratos que tenía bajo mi nombre. El contrato de arriendo del departamento, la suscripción del internet, el débito automático del agua, la luz, el gas, la deuda de la tarjeta de crédito de mi madre, que yo estaba pagando, el celular de mi hermana, que ella no sabía que aún estaba ligado a mi cuenta personal. Todo, porque esa casa, ese hogar que me escupía por la espalda, seguía funcionando por mí, y entonces supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, empecé a empacar. Pero también envié los primeros correos, las primeras cancelaciones, y lo mejor es que aún no sabían lo que iba a pasar. Me levanté temprano, no para desearles feliz Navidad, sino para preparar el escenario de una verdad que jamás habían querido ver. A las 9 de la mañana bajé a desayunar. El ambiente era tenso, pero fingían normalidad. Mi madre sirvió café como si nada hubiera pasado la noche anterior. Mi hermana reía con su novio en la sala. Y mi padre hojeaba el periódico como si aún tuviera la autoridad moral de hablar de valores. «Hoy empiezo a empacar», dije, rompiendo el silencio. Mi madre me miró de reojo. «¿De verdad te vas a ir? Fue una cena difícil, tu padre». «Solo estaba siendo él», interrumpí. «No se preocupen, me iré». «¿Y a dónde piensas irte?», preguntó mi padre sin apartar la vista del diario. «No es asunto tuyo. Pero antes de irme, voy a dejar las cuentas claras». «¿Qué cuentas?», preguntó mi hermana, con media sonrisa. Saqué una carpeta, la dejé sobre la mesa. «El contrato de arriendo está a mi nombre. Siempre lo estuvo». «¿Cómo que...? Yo...». «Firmé como titular cuando ustedes perdieron el puntaje por las deudas del abuelo. Les salvé de un desalojo». «Eso no es verdad», dijo mi padre. «¿No? ¿Quieres ver la firma? Aquí está. También tengo los recibos de la luz,
el agua, el internet, el gas, todos pagados desde mi cuenta, incluyendo tu teléfono, Daniela. Miré a mi hermana. ¿Sabías que me lo siguen cobrando a mí? El novio de mi hermana empezó a reír nervioso. ¿Y entonces por qué no nos lo dijiste antes? Porque pensé que algún día lo valorarían, que entenderían que no estaba aquí por flojo, sino porque me partía el lomo para que ustedes no se cayeran. Nadie dijo nada. Pero no más. Cancelé el arriendo. Tienen 30 días. Cancelé el internet. Mañana lo cortan. Cancelé el plan de celulares. En una semana quedarán incomunicados. Y la tarjeta de crédito de mamá la puse en mora. No me corresponde pagar lo que ella gasta en bolsos que no puede costear. Mi madre rompió a llorar. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. No, respondí con una calma helada. Ustedes lo decidieron anoche, me dijeron que soy una carga, así que los libero de mí. ¿Y yo? Me libero de ustedes. Mi padre se levantó furioso. Eres un desagradecido. ¿Desagradecido por salvarlos del desahucio? ¿Por financiarles la vida mientras me trataban como un inquilino? Lo vi palidecer. Su orgullo, ese monstruo que lo hacía sentir superior, empezó a quebrarse. Tendrán que buscar otra forma de pagar. Yo ya no soy parte de esta casa, ni de su hipocresía. Subí a mi cuarto, seguí empacando. No escuché nada más. Pero esa tarde, el primer aviso de cancelación del contrato de arriendo llegó por correo electrónico, y el pánico se instaló en su comedor. Esa noche no hubo sobras de cena, solo la amarga digestión de la verdad. La noche cayó como una losa sobre esa casa. Por primera vez en años, nadie puso música navideña. No hubo recalentado, ni luces, ni la típica sesión de fotos con sonrisas fingidas, solo silencio, y yo, encerrado en mi cuarto, seguía empacando. Doblaba la ropa con calma, desconectaba mis monitores, mis cables, mis libros. Lo hacía sin apuro, porque sabía que cada segundo que pasaba, la presión del mundo real empezaba a rozar la piel de mi padre. A las 10:17 de la noche, golpearon mi puerta. ¿Sí? ¿Era él? ¿No lo veía así desde que murió mi abuelo? Con el rostro desencajado, la voz trémula, las manos temblando. Pero no por tristeza, sino por orgullo, herido. Matías, podemos hablar. Me giré sin invitarlo a pasar. Habla desde ahí. Hijo, mira, quizás me pasé anoche. No fue la forma, ¿sí? Pero tú sabes cómo soy. Sí, por eso ya no quiero seguir bajo este techo. Lo del arriendo. Es cierto, asentí. Y lo del internet. Y las facturas. Y la tarjeta de tu esposa. Se quedó en silencio. Y entonces lo vi hacer lo impensable. ¿No podemos negociar algo? ¿Negociar? Sí, tal vez si bajamos el monto, o si te damos más independencia, o si solo ayudas con las cosas básicas. Como si fuera un inquilino. No, no quise decir eso. Solo que esta casa te necesita. Eso era lo más cerca, que iba a estar de una disculpa. Y lo sabía. ¿Y qué cambió desde anoche? ¿No que era una carga? ¿No que no podía seguir aquí? Yo no sabía todo eso, murmuró. No sabía que tenías el contrato. Que tú pagabas, no lo sabías, porque nunca te interesó saber. Solo asumiste. Siempre lo hiciste. Bajó la cabeza. No es tan fácil, dijo. No tengo cómo asumir todo. Daniela no trabaja, tu madre, bueno, tú sabes. Y tú, le dije. Fuiste quien me pidió que me fuera, así que lo haré. Lo vi apretar los puños. ¿Estás dispuesto a dejarnos así? No me dejaron otra opción. Yo hice mi parte. Ustedes rompieron el acuerdo. No dijo nada más. Solo bajó las escaleras arrastrando los pies. Y esa fue la primera vez que vi a mi padre no como un líder de la casa, sino como un hombre roto por su propio ego. El lunes siguiente, el casero llamó. Recibí el aviso de cancelación. ¿Está todo bien? Perfecto. Me voy. Ya no vivo ahí. ¿Y ellos? Tendrán que hacerse cargo. Ya no son mi responsabilidad. Me mudé al pequeño apartamento de un amigo que viajó por trabajo, temporal,
tranquilo, silencioso. La primera noche dormí como no lo hacía desde la adolescencia, sin que me llamaran a las 3 de la mañana para arreglar el Wi-Fi, sin gritos entre mi madre y mi hermana, sin que mi padre me mirara como un estorbo con sueldo, solo yo, con paz, con libertad y con la certeza de que, aunque había renunciado a una familia, me había salvado a mí mismo. Habían pasado 5 días desde que me mudé. El pequeño apartamento donde me refugié no tenía grandes lujos. Una cama plegable, una mesa para dos y una cocina que apenas sobrevivía con 2 fogones. Pero era mi espacio. Y lo más importante, nadie allí me hacía sentir como un estorbo. Me despertaba sin gritos, sin indirectas. Cocinaba sin que alguien moviera mi plato para buscar su espacio. Y por primera vez en años no me dolía el pecho al respirar dentro de un hogar. Pero, claro, la paz dura poco cuando la familia no sabe asumir consecuencias. El viernes, justo cuando pensaba salir a hacer mercado, tocaron a la puerta. Era mi madre. Se veía más demacrada de lo habitual, pero el maquillaje aún le cubría las ojeras como si eso borrara el daño real. «Hola, hijo», dijo, con la voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. «¿Qué haces aquí? ¿No me invitas a pasar?» «Preferiría que no», suspiró. Se quedó en el marco de la puerta. «Mira, vine a hablar, no a discutir. Sé que estás dolido, que tu padre fue duro en esa cena, pero tú también fuiste cruel». «¿Cruel? ¿Por dejar de mantenerlos a todos? No digas eso, no era así». «Ah, ¿no? ¿Quién pagaba el arriendo? ¿Quién pagaba los recibos? ¿Quién puso su nombre en la tarjeta de crédito que tú usabas para comprar carteras mientras decías que no tenías ni para el bus?» Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero no me conmovió, no después de haberme mirado en esa mesa y haber agachado la cabeza mientras mi padre me echaba de la casa que yo financiaba. «Viniste a pedirme que vuelva, ¿verdad?» No dijo que sí, pero su silencio lo gritaba. «No me van a pedir perdón, solo quieren que vuelva a pagar las cosas para que ustedes puedan seguir fingiendo que todo está bien. Matías, por favor, no puedes hacernos esto justo ahora. Tú, hermana, está pensando en dejar la universidad. Dice que sin internet y sin comida estable no puede concentrarse. ¿Y tú crees que me usaron para que ella tuviera esa estabilidad?» No, yo era el fracasado que vive en casa, el adulto que no crece. Hasta que se fue el dinero, hasta que desconecté el Wi-Fi y los dejó sin techo. Y entonces fui otra cosa. Fui necesario. Mi madre soltó una lágrima. «Eres parte de esta familia, te guste o no». «No», respondí. El día que me dijeron que era una carga, rompieron esa pertenencia. «Entonces, ¿nunca vas a volver?» «Volveré tal vez a visitarlos algún día, pero nunca más para mantenerlos. Nunca más para ser el hijo útil mientras me desprecian, por vivir en su techo». Cerré la puerta, despacio, sin gritos, sin lágrimas, y al otro lado escuché su suspiro, como si por fin entendiera que esta vez no había marcha atrás. Esa noche me senté frente al computador y abrí una hoja en blanco título, «Cuando tu familia solo te quiere si pagas el recibo de la luz». Y empecé a escribir, no solo mi historia, sino la de muchos que, como yo, fueron llamados inútiles por la misma gente que vivía de su trabajo silencioso. Y sin saberlo, esa hoja en blanco sería el primer paso hacia una nueva versión de mí. Uno, que no viviría más como huésped, sino como protagonista de su propia vida. El silencio había durado una semana sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. Por un momento pensé que lo habían entendido, que por fin se habían resignado a cargar con las consecuencias de lo que habían dicho en esa cena navideña. Pero me equivoqué. Un jueves por la tarde, mientras trabajaba desde mi laptop en un pequeño café del barrio, recibí un mensaje de un número que ya no reconocía. «Matías, soy Daniela. ¿Podemos hablar?» Era raro. Mi hermana rara vez se comunicaba directamente conmigo, y menos desde que me fui. Respondí con cautela. Acordamos vernos en la entrada de mi edificio. Cuando bajé, la vi parada en la acera, con una chaqueta prestada, la mirada perdida,
y los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó? Matías, no sé qué hacer. Suspiré. Me crucé de brazos. ¿Qué hicieron ahora? Todo está mal. El casero vino a hablar con papá y mamá. Les dijo que, como el contrato estaba a tu nombre y tú cancelaste, tienen hasta fin de mes para desalojar. Papá trató de intimidarlo, pero no funcionó. Eso ya lo sabían, dije. ¿No es solo eso? Mamá se quedó sin tarjeta. Intentó pagar en el supermercado y se la rechazaron delante de todos. Y mi celular también dejó de funcionar. El número está cancelado. No puedo ni recibir llamadas. ¿Y por qué vienes a mí? Porque tú los conoces, sabes cómo son, no saben cómo vivir sin ti. Papá pasa el día de mal humor insultando a todos, mamá llora todo el tiempo, y el idiota de mi novio se fue. Dijo que no iba a quedarse en una casa donde no había comida ni wifi. Tuve que contener una carcajada. Pero por dentro algo se movió. No por lástima, sino por la claridad con la que ahora veía la verdad. Mi familia nunca me cuidó, pero tampoco sabía cómo cuidarse entre ellos. Yo era el engranaje que mantenía el sistema funcionando, y sin mí todo colapsaba. ¿Y qué esperas que haga, Daniela? No lo sé. Tal vez hablar con el casero, o ayudarlos un poco hasta que se estabilicen. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo esa obligación? ¿Eres nuestro hermano? No, soy el tipo al que llamaban fracasado, carga y parásito. Y ahora que ya no estoy, todos caen como fichas de dominó. Ella se quedó callada. ¿Sabes qué es lo más triste, Daniela? Que yo no les deseaba esto. Solo quería que me respetaran, que reconocieran que mi esfuerzo era parte de esa casa. Pero ustedes no saben lo que es dar sin exigir, solo saben recibir y destruir. Le tendí una botella de agua, no por cariño, sino por humanidad. Vuelve a casa, que tus padres resuelvan sus problemas. Yo ya resolví el mío. Alejarme. Ella se fue sin decir nada más, y yo regresé a mi apartamento sabiendo que, aunque el mundo se estuviera cayendo allá afuera, por fin estaba construyendo algo propio. Pasaron 3 días desde que mi hermana apareció en la entrada de mi edificio. No volvió a escribirme, no volvió a buscarme, y yo, por fin, empecé a vivir como alguien libre. Por primera vez tenía tiempo para mí, sin que cada centavo que ganaba terminara diluyéndose en cuentas que ni siquiera eran mías. Pero el lunes siguiente, a las 9:12 a.m., sonó mi teléfono. Era el número del casero. «Matías, disculpa que te moleste. Estoy teniendo un problema y necesito tu ayuda». «¿Pasó algo con la casa?» «Sí. Intenté hablar con tu papá. Quería cerrar el proceso del contrato formalmente, pero se negó a colaborar. Incluso me amenazó». «¿Te amenazó?» «Sí. Dijo que si lo echaba tendría que ver las consecuencias, pero eso no es todo. Ayer intentó hacer un traspaso del contrato a su nombre con papeles falsos. Me llegó la copia. Usó tu firma. ¿Escaneada?» Tragué saliva. «¿Estás diciendo que mi padre falsificó mi firma?» «Eso parece. No te preocupes, tengo pruebas. Voy a iniciar el procedimiento legal. Solo necesitaba informarte primero». Colgué con el corazón latiendo fuerte. Mi padre, el hombre que me acusó de ser una carga, estaba dispuesto a cometer un delito para mantener el control. Esa misma tarde recibí otro mensaje. Esta vez, de un número desconocido. «Sé lo que estás pasando con tu familia. Deberías saber que no es la primera vez que tu padre intenta algo así. Llámame». 320, no respondí, pero el nombre con el que firmó el mensaje me hizo fruncir el ceño. Carlos M., el nombre del anterior arrendador del primer apartamento, donde vivíamos hace años. Lo recordaba vagamente. Un hombre mayor que desapareció de nuestras vidas sin explicación y que, según mi padre, era un ladrón que quiso robarle. Esa noche decidí llamarlo. «Carlos, soy Matías. ¿Qué sabe usted?» «Lo que deberías haber sabido hace años. Tu padre me falsificó una transferencia bancaria y me dejó con un contrato sin garantía. Lo denuncié, pero tu madre me rogó que lo dejara. Dijo que tú eras un niño y no merecías vivir en la calle. Me pagaron solo una parte. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque me enteré que te fuiste de esa casa. Y porque eres el primero,
de esa familia que parece tener principios. Colgué con un nudo en la garganta. El hombre al que yo temía, al que trataba con respeto. No solo era un abusivo, era un estafador. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que me hizo sentir indigno, en todas las veces que minimizó mis esfuerzos mientras se sentaba en el sofá a ver televisión con una cerveza pagada por mí. Pensé en las veces que me gritó que los hombres de verdad no lloran, cuando en realidad él era el más cobarde de todos, y entonces supe que no había marcha atrás. Yo había intentado alejarme con dignidad, sin venganza, sin escándalos, pero ahora él había cruzado una línea. Al día siguiente llamé a una abogada, le conté todo, el contrato, la firma falsificada, la deuda que dejó a mi nombre con la tarjeta de crédito de mi madre y ahora la intención de quedarse con una casa que no le pertenecía. Ella tomó nota de todo. Con gusto lo represento, dijo. Esto va para largo, pero te aseguro que ellos no saldrán impunes. Colgué sintiendo algo nuevo en el pecho, no miedo, sino justicia acercándose. La abogada fue rápida. Apenas 2 semanas después de nuestra primera conversación, ya tenía en marcha la demanda civil por falsificación de firma, fraude contractual y uso indebido de identidad financiera. La falsificación de la firma fue fácil de probar. El contrato nuevo tenía una copia exacta de una firma que había usado en una solicitud de crédito años atrás. Y para rematar, el casero estaba furioso. Ya había recibido amenazas, gritos y hasta mensajes intimidantes por parte de mi padre. Así que se unió a la causa. La audiencia fue breve. Se celebró un miércoles por la mañana en un juzgado municipal. Era un proceso civil, nada demasiado mediático, pero lo suficiente para que mi padre tuviera que presentarse ante un juez, sin su habitual prepotencia. Recuerdo que entró al recinto con una camisa mal planchada y un rostro agotado. A su lado, mi madre, callada, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi hermana no fue. Supuse que la vergüenza fue más fuerte que la lealtad. El juez revisó los documentos, miró la firma escaneada y comparó con otras versiones mías. Señor Martín Díaz, ¿puede explicarme por qué aparece la firma de su hijo en un contrato que él nunca firmó? Mi padre tragó saliva. Abrió la boca, pero su voz no salió. Fue mi madre quien habló. Fue un error. Creímos que él nos había autorizado. Mi abogada levantó la ceja. Y también le autorizó el uso de su tarjeta de crédito por 8 meses y los intentos de renovar el contrato a nombre de un tercero sin propiedad legal del inmueble. El juez los miró fijamente. Esto no es un error, señora, es un patrón y es muy grave. Mi padre, por primera vez en mi vida, se quebró. Sí, inclinó sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Su señoría, murmuró. Yo solo no sabía qué más hacer. Nos echó de la casa. Nos dejó sin nada, y no podía permitir que mi familia terminara en la calle. Usted mismo lo echó de su casa, señor Díaz, corrigió el juez. En su propia cena de Navidad, y aún así vivían bajo un contrato firmado por él. Vivían de su trabajo y lo trataron como una carga. La ley no protege a quienes abusan de los demás. Silencio. Yo no dije una palabra. No lo necesitaba. El fallo fue rápido. El contrato del arriendo quedó anulado formalmente. Se impuso una multa a mi padre por falsificación de documentos. Mi nombre fue retirado legalmente de todas las cuentas compartidas con mi madre, y se emitió una orden de alejamiento temporal para protegerme de represalias. Salí del juzgado con un suspiro largo. No fue felicidad lo que sentí, tampoco venganza. Fue liberación. Ya no había vínculos legales, no había dependencia emocional, no había cuentas compartidas, ni tarjetas con nombres cruzados, ni alquileres a mi nombre. Solo quedaba yo y el silencio. Esa noche encendí el computador, volví a la hoja en blanco, la historia que estaba escribiendo sobre hijos usados como salvavidas económicos. Pero ahora tenía un cierre,
El título seguía ahí, con más fuerza que nunca. Cuando tu familia solo te quiere si pagas el recibo de la luz. Y debajo, una nota en mayúsculas que escribí como promesa personal. Ser útil no te obliga a aguantar humillaciones. Pasaron casi 8 meses desde aquella última audiencia. 8 meses de silencio, de calma, de reconstrucción. Mi nombre quedó limpio en todos los registros financieros. Mi paz mental, en cambio, tardó un poco más en regresar. Había retomado mis proyectos personales, conseguí una promoción en el trabajo y comencé a vivir una rutina que no giraba alrededor de pagar cuentas que no me correspondían. Incluso estaba saliendo con alguien. Nada serio aún, pero por primera vez en mucho tiempo. Me sentía querido sin tener que dar dinero a cambio. Una tarde de septiembre, mientras caminaba por una feria de emprendimientos en un parque, los vi. Mi madre, sentada en una banca, con una bolsa de mercado casi vacía. Mi padre, de pie junto a ella, visiblemente más delgado, con las canas más pronunciadas y los hombros caídos. Y mi hermana, en el otro extremo del parque, con el celular en la mano, sola. No me vieron al principio, pero en cuanto crucé frente a ellos, mi madre se levantó casi de un salto. «Matías», me detuve, no por deseo, por instinto. Ella se acercó lentamente. Su mirada era distinta, ya no había maquillaje ocultando nada. Solo piel, ojeras y culpa. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «¿podemos hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que pasó?» «Lo que pasó», repetí. «¿Te refieres al momento en que me echaron de mi propia casa? ¿O cuando falsificaron mi firma? ¿O cuando me llamaron carga delante de toda la familia?» Ella bajó la cabeza. Mi padre se acercó entonces, cojeando levemente. «Matías, escucha», dijo. «Hicimos mal, mucho mal. No lo negamos. Pero ahora estamos tratando de empezar de nuevo. Y tú eres parte de eso. Eres familia». Respiré hondo. El viejo. «Discurso. Ahora soy parte, ahora que no tienen dónde caer, que no hay tarjetas ni créditos ni arriendos a mi nombre». Mi madre sollozó. «No venimos a pedirte dinero, hijo. Solo queremos verte, saber cómo estás. Empezar de cero». Me quedé en silencio un momento, y luego, con todo el peso de los años, respondí. «Ustedes ya empezaron de cero. Cuando me sacaron de sus vidas esa noche. Ahora es mi turno de empezar de cero, pero sin ustedes». Me giré, caminé sin mirar atrás. Ni una lágrima, ni una duda, solo una certeza. Durante años creí que mi deber era salvar a mi familia, que debía pagar, sostener, ceder, que el amor se demostraba con sacrificio, pero ahora lo entendía mejor. El amor que exige que te anules no es amor, es dependencia, es egoísmo. Esa noche publiqué el último capítulo de mi historia en el blog que había empezado meses atrás. Miles de personas lo leyeron. Muchos comentaron con historias similares. Hijos que sostuvieron casas mientras eran humillados. Hijas que pagaban medicinas para padres que las despreciaban. Jóvenes que vivían con culpa por decir «no puedo más». Y entonces me di cuenta. Lo que viví no fue solo mío. Fue parte de algo más grande. Una generación entera cargando con deudas emocionales ajenas. Hoy vivo en un lugar más amplio. Amueblado por mí. Pagado por mí. Sin cadenas, sin contratos ocultos, sin chantajes disfrazados de cariño. Y cada Navidad cocino solo para mí. O para quien esté conmigo por decisión, no por necesidad. Porque aprendí que ser familia no es compartir sangre, sino respetar la dignidad del otro. Y eso, en mi casa, nunca más va a faltar. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.